aquellos que afirman creer la verdad presente hubieran abierto sus corazones para recibir el mensaje y el espíritu de verdad, que es la misericordia y la justicia y el amor de Dios, no se hubieran unido a una oscuridad tan densa que no les permite discernir la luz. No habrían llamado fanatismo y error a la obra del Espíritu Santo. En el mismo libro, tremendo lo que acabo de leer, en el mismo libro, capítulo, en la página 1642 del libro 1888, Elena White escribe lo siguiente: el Espíritu Santo a menudo ha estado en su medio, pero estos hombres cuyos corazones deberían haber estado abiertos para recibir a los mensajeros celestiales, pausa. Le está hablando no al pueblo de Dios, le está hablando a los pastores que estaban reunidos en Minneapolis en 1888. ¿A quién está hablando? A los dirigentes, a los que tienen que llevar la palabra de Dios al pueblo. A ellos está hablando. Dice, el Espíritu Santo a menudo ha estado en su medio, pero estos hombres, estos pastores, cuyos corazones deberían haber estado abiertos para recibir a los mensajeros celestiales. Escuchen esta definición. ¿Quiénes son los mensajeros celestiales? Waggoner y Jones. Muy bien. Miren las definiciones que da Elena White. Mensajeros celestiales estuvieron cerrados a sus ruegos, han ridiculizado, se han burlado y se han mofado de los siervos de Dios que les han llevado el mensaje de misericordia del cielo. Unos han jugado con las cosas preciosas de Dios, que son luz y verdad y gracia. No han tenido ningún miedo de que el pecado de la blasfemia pudiera haber sido cometido por ellos. O sea, no tuvieron ni siquiera miedo. Empezaron a mofarse, a reírse y a ridiculizar ¿a quién? A los mensajeros celestiales, Waggoner y Jones. Seguramente habrían temido si fuera que estaban tan cegados por el enemigo. Pobres y tontas almas engañadas, no conocen las cosas que son para su paz. Dios ha dicho, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Tremendo. Y ahora voy a leer, terminando con lo que pasó en 1888, que vamos a hacer después un tema especial de 1888. Vamos a leer Testimonios para los Ministros, página 97-98. En algunos otros libros está en la página 94 al 95. Y lo quiero leer de mi edición porque me gusta más la edición de la que aparece en la biblioteca electrónica. Página 97-98, miren lo que dice en mi versión. Muy importante. Presten atención a cada palabra. No importa si estos temas son largos. Siempre recibo quejas de personas que me dicen haga sus temas más cortos. El que quiera temas más cortos vaya a la iglesia adventista, que ahí le dan un tema condensado en 40 minutos. Estos temas son para que usted pueda estudiar y conocer la verdad. Si yo acorto este tema, lo único que haría sería cortar citas que son la verdad de Dios para este tiempo. Y si no nos acostumbramos a estudiar la palabra de Dios por hora, ni siquiera tenga la ilusión de ir al cielo, porque en el cielo lo que vamos a hacer es estudiar la palabra de Dios cada minuto. Amén. Y yo quiero seguir al Cordero por donde quiera que va permanentemente. Amén. Página 96 y 97 de mi versión dice: quiero presentar una amonestación a los que durante años han resistido la luz y albergado un espíritu de oposición. Esa luz era la luz que se dio en 1888. ¿Por cuánto tiempo odiaréis y despreciaréis a los mensajeros de la justicia de Dios? Ahora, ¿cómo llaman a Waggoner y Jones? A los mensajeros de la justicia de Dios. Dios les ha dado un mensaje. Llevan la palabra del Señor. Hay salvación para vosotros, pero solo a través de los méritos de Jesucristo. La gracia del Espíritu Santo os ha sido ofrecida una y otra vez. La luz y el poder de lo alto han sido derramados abundantemente en vuestro medio. Había evidencias para que todos pudieran discernir
a quienes reconocía el Señor como sus siervos. ¿Y a quién reconocía el Señor como sus siervos? Bueno, hoy también hay evidencias a quien reconoce el Señor como sus siervos. Pero hubo, como ahora hay, quienes despreciaron a los hombres y el mensaje que traían. Los criticaron duramente, tratándolos como fanáticos, extremistas y maniáticos. Permitidme que profetice acerca de vosotros y también acerca de todos los que escuchan. Permitidme que profetice, dice Elena. Y esa profecía nos alcanza hasta hoy. Permitidme que profetice acerca de vosotros. A menos que os humilléis prestamente delante de Dios y confeséis vuestros pecados, que son muchos, demasiado tarde veréis que habéis estado luchando contra Dios. Por la convicción del Espíritu Santo, que no contenderá por más tiempo para producir reforma y perdón, veréis que estos hombres contra los cuales habéis hablado han sido como señales en el mundo. ¿Qué han sido estos hombres? Señales en el mundo, como testigos de Dios. Entonces querréis dar todo el mundo, si pudieras, redimir el pasado y ser hombres celosos como ellos, movidos por el Espíritu de Dios para alzar vuestra voz en solemne amonestación al mundo, y, como ellos, ser firmes como una roca en los principios. El Señor sabe que estáis dando vuelta completamente las cosas. Seguid un poco más como habéis andado, rechazando la luz del cielo, y estaréis perdidos. El que fuere inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada de entre la congregación. No tengo un mensaje suave para presentar a aquellos que han sido por tanto tiempo como falsos postes indicadores que señalan el camino equivocado. Si rechazáis a los mensajeros designados por Cristo, rechazáis a Cristo. Cristo designa a sus mensajeros. ¿Quién los designa? Cristo. Dice, si rechazáis a los mensajeros designados por Cristo, ¿a quién rechazamos? A Cristo mismo. A Cristo mismo. Descuidad esta gran salvación que ha sido mantenida ante vosotros durante años. Despreciad esta gloriosa oferta de justificación por medio de la sangre de Cristo y de santificación mediante el poder purificador del Espíritu Santo, y no quedará más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. Os ruego que humilléis y ceséis en vuestra obstinada resistencia a la luz y a la evidencia. ¿Resistencia a qué? A la luz y a la evidencia. Decid al Señor, mis iniquidades han hecho separación entre mí y mi Dios. Señor, perdona mis transgresiones, borra mis pecados de tu libro de memoria. Gracias a su santo nombre hay perdón en él, y podéis ser convertidos y transformados. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Lo que pasó en Minneapolis en 1888 se vuelve a repetir en nuestros días. La misma experiencia la tenemos para que no caigamos en el mismo error. Querido hermano y hermana, tienes que comprender lo que la sierva del Señor, Ellen White, escribió en Eventos de los Últimos Días, página 213. Ahí encontramos lo que ella escribió.
que en realidad lo escribió en Review and Herald en diciembre 23 de 1890. Dice así: comprendiendo ya todo lo que pasó en Minneapolis, que el pueblo de Dios rechazó al mensaje y a los mensajeros y empezaron a criticarlo. Miren lo que va a ocurrir y lo que está ocurriendo hoy en día. Hoy en día tienes que darte cuenta que está ocurriendo eso. Veo los predicadores, una pequeña pausa, veo los predicadores que predican que este mensaje es falso porque piensan que el sábado es el toque de queda del pueblo y purificación del pueblo de Dios. Eso no es así. La ley dominical va a salir cuando sea terminado el sellamiento del pueblo de Dios. Cuando la ley dominical salga, ya el pueblo de Dios ha sido probado. Y no va a ser probado con respecto al sábado, va a ser probado con respecto a la adoración. Y la prueba final para el mundo es la prueba del sábado y también de la adoración. Eventos, capítulo, página 213. Elena White dice: en las iglesias adventistas del séptimo día. ¿A dónde? En las iglesias adventistas. Esto no ocurre en las iglesias católicas, esto no ocurre en la iglesia protestante, ni testigo de Jehová, ni evangélica. En las iglesias adventistas del séptimo día habrá una manifestación maravillosa del poder de Dios, pero no obrará en favor de aquellos que no se han humillado ante el Señor, ni abierto la puerta del corazón mediante la confesión y el arrepentimiento. ¿Por qué la gente no ve esta luz preciosa? ¿Saben por qué? Porque hay pecado. Hay pecado escondido. Hay pecado que la gente, para no recordarlo, le pone una tapa y piensa que Dios se lo perdonó. De eso vamos a hablar un poco más adelante. Hay pecados que piensan que Dios no los va a traer a cuenta, pero están en el alma porque nunca fue declarado a las personas contra quien se cometió el pecado. Entonces, teniendo ese pecado oculto, nunca pueden reconocer el mensaje verdadero porque están viviendo en pecado. Entonces, ¿quién va a reconocer la manifestación del Espíritu de Dios en las iglesias adventistas? ¿Quién? Según esta cita hasta ahora. Los que hayan abierto la puerta del corazón mediante la confesión y el arrepentimiento. En la manifestación de ese poder que ilumina la tierra con la gloria de Dios. Eso es justamente una conexión al cuarto ángel, porque el cuarto ángel es el que ilumina la tierra con la gloria de Dios. Toda la tierra es iluminada con su gloria. Entonces dice, en la manifestación de ese poder que ilumina la tierra con su gloria, solo verán esta gente que tiene pecado y no se han arrepentido, que están en la iglesia adventista. ¿Qué van a ver? Solo verán algo que en su ceguera considerarán peligroso. Esa manifestación, ¿cómo la van a considerar? Porque no es una manifestación de que de golpe empiezan los enfermos a ser curados, que empiezan a hablar en lenguas, que empiezan a ver una alabanza musical que nunca se vio antes. No, esa no es la manifestación. La manifestación es a través del conocimiento de Dios doctrinalmente. Pero en su ceguera, estas personas, en las iglesias adventistas, solo verán algo que lo considerarán peligroso. Algo que despertará sus temores y se afirmarán para resistirlo. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy en las iglesias? ¿Qué es lo que se predica en las iglesias hoy? Se predica la Trinidad, en todas las iglesias. En todas las iglesias. Lo que nunca se predicó antes, hoy es la predicación casi de todos los sábados. La Trinidad. ¿Por qué? Porque se han afirmado para resistir al mensaje y a los mensajeros de Dios. Debido a que el Señor no actúa de acuerdo con sus ideas y expectativas, se opondrán a la obra. ¿Por qué, dicen? ¿No debiéramos nosotros conocer al Espíritu de Dios? ¿Conocen ellos al Espíritu de Dios? No. Ese es el problema. Ese es el problema. Como no conocen al Espíritu de Dios, conocen a otro espíritu, conocen al tercer espíritu que estaba en el cielo que cayó a la tierra. Ese es el espíritu que ellos conocen. Cuando ven la luz, no quieren